Oremos. Padre del cielo, Señor, estamos aquí ante tu presencia, Señor, y te oramos, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, que tú nos muestres tu bendita voluntad a través de ella, y que lo que escuchemos el día de hoy sirva, Señor, para que nuestra relación contigo sea cada día más fuerte, Señor. Que podamos comprender claramente tu palabra, tu voluntad. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Que seas tú bendecido y alabado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy es 1 de noviembre y hoy vamos a celebrar el 31 de octubre. Vamos a celebrar, y así le puse el título a esta predicación, 31 de octubre, día de celebración. El 31 de octubre de 1517, o sea, hace 503 años, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo de la ciudad de Wittenberg, que contenía 95 tesis, 95 propuestas que condenaban, entre otras cosas, la venta de indulgencias por parte del Papa de turno, por medio de lo cual decían que se podía rebajar los años que un alma debería pagar en el purgatorio por los pecados cometidos. Entonces el rechazo a esa venta de indulgencias y a otras doctrinas antibíblicas que por la época estaban siendo difundidas por la Iglesia Católica acerca de la salvación, ese rechazo fueron las que dieron principio a lo que comúnmente se denomina la Reforma Protestante. Es lo que estamos celebrando, ¿sí? El inicio de la Reforma Protestante. De no haber sido por este hecho, de no haber sido por eso que hizo Lutero, o lo que hizo Dios a través de Lutero, más bien, estaríamos reunidos celebrando la misa en cualquier iglesia católico-romana, como acostumbrábamos a hacerlo muchos de nosotros antes de que Jesucristo nos hubiera rescatado y salvado. Allá estaríamos, seguramente. La Reforma Protestante dividió el cristianismo en dos, la historia del cristianismo en dos. ¿Y qué es la Reforma Protestante? Inició el regreso al cristianismo bíblico en contraposición al falso cristianismo que se impuso en el mundo a partir del siglo III. A partir del siglo III después de Cristo, el emperador de Roma, Constantino, se volvió cristiano a raíz de que iba para una guerra y de alguna manera vio en el cielo una señal de una cruz y dijo: por esta señal tú vencerás. Él, de acuerdo a eso, eso es lo que dice la tradición. Él, de acuerdo a eso, entonces dijo: wow, ¿no? Y ganó la batalla, ¿sí? Entonces dijo: no, pues Dios está conmigo. Y estuvo entonces de acuerdo con todo lo que el cristianismo estaba haciendo en ese momento y llamó a los representantes del cristianismo en ese momento, año 300 después de Cristo, y les dijo que él quería participar más de eso del cristianismo y que ellos deberían participar más en el gobierno con él. Y entonces llamó a estos representantes de la iglesia en ese momento y los puso a gobernar con él. Les dio poder, ¿sí? Y a raíz de que les dio poder y que formaba parte del gobierno,
ellos, los representantes en ese momento de la iglesia, por querer más poder y ganarse más a la gente, entonces empezaron a adaptar algunos de los ritos y ceremonias y creencias de los paganos al cristianismo para ganarse más apoyo y hacer crecer el cristianismo. De esa manera permitieron la entrada de doctrinas falsas. Y ahí es cuando nace la Iglesia Católica Romana. Para la época de Martín Lutero, en 1517, o sea, 1200 años después, las herejías y las falsas doctrinas habían permeado, habían penetrado de tal manera la Iglesia que la Iglesia se convirtió en algo completamente antibíblico. Aunque sus representantes lógicamente procuraban dibujar todo para mostrar que ellos eran los representantes de Cristo. Ahora, eso fue en esa época. Hablando de la época actual, hoy en día, aquí, año 2020, podríamos decir que la iglesia reformada, representada por esa cantidad de denominaciones que hay hoy en día, presbiteriana, bautista y muchas otras, también en la actualidad esa iglesia ha sido permeada, ha sido penetrada por falsas doctrinas que han hecho mucho daño a la expansión del reino de Dios. Así algunas iglesias hayan crecido mucho en número, no necesariamente quiere decir que la iglesia está avanzando, porque si es falsa doctrina, lo que pasa es que estamos retrocediendo, si es falsa doctrina. Entonces, con esa situación de lo que sucedió en el año 300 y lo que está sucediendo hoy en día acá, es que podemos leer y mirar de otra manera, o mirar más profundamente lo que Pedro nos está diciendo en los versículos del 1 al 3 de la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y esos 3 versículos ya los leímos aquí, dicen así: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Eso es lo que dice Pedro en el año 64 después de Cristo, y es como una profecía exacta de lo que sucedió en el año 300, de lo que ha sucedido a través de la historia de la iglesia y de lo que está sucediendo hoy. Los falsos maestros, la falsa doctrina. Entonces, el estudio juicioso de la palabra de Dios por parte de Lutero empezó a dar claridad sobre lo apartadas que estaban todas esas doctrinas que estaba defendiendo la iglesia en el momento. Lutero, con su estudio, se dio cuenta de lo diferentes que eran con respecto a lo que decía la palabra de Dios, con respecto a lo que decía la Biblia. Y entonces él vio que era necesario desenmascarar esa situación y volver a los conceptos bíblicos que Dios había establecido en su palabra. Entonces, esa noche del 31 de octubre de 1517, aunque Lutero no lo sabía,
estaba comenzando la gran reforma protestante en el mundo. Entonces, lo que comenzó apenas con una denuncia sobre el abuso que estaba haciendo la Iglesia Católica con la venta de las indulgencias, terminó convirtiéndose en el movimiento de retorno a los principios bíblicos, de retorno a las Escrituras, para purificar a la Iglesia cristiana de todas las falsas doctrinas. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, los temas que se discutieron en ese momento tienen relevancia para el día de hoy. Y tienen relevancia por dos razones. Por dos razones. Una es la siguiente. Todos sabemos acá que el descubrimiento de América, el descubrimiento, llamémoslo así, el descubrimiento de Latinoamérica, fue realizado por España, fue realizado por los reyes católicos, que fueron los que enviaron a Colón y demás. Esos reyes católicos eran unos defensores de la Iglesia Católica a capa y espada. Eran católicos romanos, ¿cómo es que dicen los mexicanos? De hueso colorado. Eran firmes defensores de esos. Y no permitían, como no permitía la Iglesia Católica en Europa, que se conociera la palabra de Dios, ¿sí? Que la gente pudiera leer la Biblia. Ellos persiguieron aquí en Latinoamérica y obstruyeron cualquier vía para que aquí, a nuestros países en Latinoamérica, llegara la Reforma Protestante, llegaran las noticias de la Reforma Protestante, que no llegaran ni siquiera las Biblias para que la gente lo pudiera estudiar o leer. Ellos se ocuparon de que eso no sucediera. Entonces, a Latinoamérica, a nuestros países, todo eso de lo de la Reforma Protestante nunca llegó. Nosotros no nos enteramos durante toda la historia, desde 1492 hasta finales del siglo XX, ahora en 1900 y pico, que fue cuando algunos misioneros de acá de Estados Unidos empezaron a ir allá y a hablar de la Reforma Protestante y a hablar del protestantismo, de la Iglesia Evangélica y demás. A nosotros no se nos permitió, a ninguno de nosotros, ni en Colombia, ni en Guatemala, ni en todos esos países, hubo conocimiento de esa Reforma Protestante que sí tenían aquí en Estados Unidos, ¿sí? Porque sabemos que los primeros fundadores de Estados Unidos venían de exiliados porque estaban persiguiendo a la Iglesia reformada allá en Europa. Ellos llegaron acá y fundaron Estados Unidos. Pero todo lo que era de Latinoamérica, todo lo que era de España, nada. De nosotros únicamente era la Iglesia Católica, no más, la Iglesia Católica Romana, y sin entender nada porque todo era en latín, ¿sí? Incluso yo alcancé a asistir a misas en latín, ¿sí? Entonces nosotros, nada de comprensión de nada de la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió, y por eso es que tiene relevancia hoy hablar de la Reforma, porque en nuestros países poco se conoce de la Reforma Protestante. Hasta ahora se sabe. Hasta ahora está empezando todo ese movimiento. Desafortunadamente, y esa es la segunda razón, es que hoy en día las iglesias cristianas que se empezaron a formar, también la falsa doctrina ha penetrado todas esas iglesias nuevas, digámoslo así, reformadas o protestantes, y las ha imbuido de falsa doctrina. Y entonces es cuando uno ve todo eso que está diciendo Pedro y dice, dice lo siguiente, lo vemos todos los días, las noticias, en la televisión: por avaricia
hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas, blasfemando la verdad. Los vemos en la televisión, la forma como hacen uso de las personas, hacen uso de la creencia para enriquecerse y enriquecerse cada vez más. Así lo diría Pedro. Por avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas, blasfemando la verdad. Y en eso estábamos nosotros todos. Entonces, si una de las cosas que disparó en 1517 la reforma por medio de Martín Lutero fue la venta de indulgencias, ¿qué es lo que está disparando ahora en las iglesias cristianas? La necesidad de una reforma dentro de las iglesias cristianas. Toda la falsa doctrina que se refiere a, ya no es comprar indulgencias, ahora lo que tengo es que comprar mi salud. Yo voy a la iglesia para que Dios me sane, yo voy a la iglesia para tener prosperidad. Venga a la iglesia católica, venga a Cristo, que todos sus problemas se le van a solucionar. No es sino que usted pida y Él le dará. Usted es hijo del Rey, usted tiene todo. No es sino que lo pida específicamente y que lo pida con fe. Y usted tendrá todo. Y entonces tenemos a un cristianismo que es como tener a un Dios como un genio de la lámpara, ¿sí? Como un genio de la lámpara, en que Dios lo único que hace es cumplir nuestros deseos. Cuida mi casa, cuida mi carro, voy a ir aquí a la tienda, cuida mi perro, Eso es en lo que se ha convertido las iglesias cristianas nuevas o últimamente. Entonces las falsas doctrinas, todo eso que decía Pedro en el año 64, ahí lo estamos viendo palpablemente. Ha sido un problema desde antes de Jesús. Desde el Antiguo Testamento. Jesús lo dijo. Fíjense los falsos maestros. Y todos los demás libros de la Biblia, hablábamos la semana pasada de que la gran mayoría de los libros de la Biblia hablan de eso, de los falsos maestros. Y si nosotros no tenemos cuidado con eso, pues ahí vamos, nos van metiendo todo eso y vamos resultando lo mismo que todos ellos. Ya hay un gran movimiento para, entre varias iglesias de esas que estoy diciendo, cristianas, en que están hablando con la Iglesia Católica para tener una gran unidad de las iglesias de Cristo. Cuando hay principios inmodificables, intransferibles, unos principios que no se pueden ceder, no se pueden negociar con nada. Ahí no puede haber unidad, por ser tan opuestos a la doctrina bíblica. Entonces, los principios que los reformadores defendieron hace 5 siglos constituyen la esencia del verdadero cristianismo. Y esto hay que repetirlo. Y esto hay que repetirlo cada vez. Todos estos temas ya los hemos visto acá, pero hay que repetirlo. Así como dice Pedro en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¡Ey, no te dejes! Despiértate, mira lo que están diciendo, revisan la palabra, confronta, compara, estudia, entiende. Eso es lo que dice Pedro ahí. Y esos principios que se defendieron en ese momento, ¿sí?, y que también son relevantes para hoy en día, se resumen, tal como muchos de ustedes saben, en las 5 solas, donde se habla de la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios gracias. En esos 5 principios como que se resume las diferencias, aunque hay muchas otras, ¿sí?, entre el verdadero cristianismo bíblico y todas las demás iglesias, todas las demás denominaciones que no son bíblicas, así sean católicos romanas o protestantes o evangélicas o lo que sea, pero que no están siguiendo los principios bíblicos.
y están representados en esas 5 solas, ¿sí? Entonces la primera es la sola escritura. Esas 5 solas, si nos las imaginamos como un edificio, estaríamos diciendo que el primer piso, o no el primer piso, el fundamento de todo, las bases, el cimiento, es la escritura, es la palabra de Dios. Sobre eso, 3 columnas fuertes, que son las que edifican el templo de Dios. 3 columnas que es la fe, la gracia y Cristo. Las 3 columnas fuertes. ¿Y todo para qué? Todo para coronar, todo para llegar a un edificio completo en cuyo techo está Dios. Todo esto para darle la gloria a Dios. Así podemos como concebir un poco lo que son las cinco solas. Entonces los reformadores en esa época, en 1517, ellos no trataron de crear una nueva religión. No, ellos lo que estaban haciendo era regresando a la verdadera base bíblica de la iglesia. No era una cosa novedosa. Y entendían que la máxima autoridad, el cimiento sobre el cual se puede construir algo, ese cimiento era la sola escritura. ¿Sí? Porque ante cualquier cosa que sucede en la vida, cualquier tema que se vaya a analizar, alguien tiene una posición y otra persona tiene otra posición. ¿Cómo se sabe quién tiene la verdad? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina, ¿no? ¿Cuál es la autoridad? Para nosotros, los que estamos de acuerdo con la Reforma Protestante, pues decimos la única base de autoridad para dirimir cualquier diferencia son las Escrituras. No hay nada más. Las Escrituras son suficientes, son inerrantes, es la palabra de Dios. Ahí tenemos todo. Lo que diga ahí es lo que es la autoridad. No hay nada más. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice, la palabra de Dios es la máxima autoridad, siempre y cuando la Iglesia lo acepte. Lo que le da autoridad de acuerdo a la Iglesia Católica, lo que le da autoridad a la palabra de Dios es el magisterio católico, o sea, el Papa, los concilios, los obispos y todo eso. Lo que ellos digan es lo que en realidad tiene autoridad, porque según ellos esto es autoridad siempre y cuando el magisterio diga que tiene autoridad. Entonces, para nosotros, la máxima autoridad, la palabra de Dios. Para la Iglesia Católica es la palabra de Dios más el magisterio más la tradición. Esas 3 cosas son los que forman la autoridad para la Iglesia Católica. O sea, posiciones de hombres en el magisterio o historias de acuerdo a la tradición. Es lo que ellos dicen que incluso tiene mayor autoridad que la misma palabra que fue escrita hace tantos años. Mientras ellos la están reformando y la están actualizando a su antojo, y creando las indulgencias y creando toda esa cantidad de cosas. Eso está por encima de la palabra de Dios, de acuerdo a la Iglesia Católica. Entonces, esa es la diferencia. Por eso se dice sola escritura. Es la sola escritura, no le añada más, no le añada más. Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo guió de tal manera a los autores humanos de la palabra de Dios que todo lo que ella dice es Dios quien lo dice. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con los que escribieron la Biblia. Esa es la palabra de Dios. A veces de tanto decir es que la Biblia sí es la palabra de Dios, se pierde el significado
tan importante que es que es la palabra de Dios. Es que es el mismo Dios el que está hablando ahí. Como decía Calvino, cuando los creyentes leen la Biblia, es como si oyeran al propio Dios dirigirse a ellos. Piper dice, ¿quieres oír audiblemente la voz de Dios? Lee en voz alta la Biblia. Es Dios quien te está hablando. En Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y por último en Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros tenemos todo en la Biblia. Dios quiere revelarnos a nosotros una cantidad de cosas y nos la reveló a través de la Biblia. Las otras cosas que no están en la Biblia, pues es porque Dios no quiere que nosotros las conozcamos. Entonces no las reveló. Para nosotros lo que está revelado es lo que Dios cree que debemos saber. Nosotros no debemos saber más nada, lo que dice la Biblia. No debemos inventar y añadirle ni una coma, ni una tilde, nada. Es eso lo que Dios determinó que debíamos conocer. Entonces, lo de los reformadores, ellos no se inventaron eso del principio de la sola escritura. Ellos fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar que le corresponde. La palabra de Dios, ponerla donde debe estar. Dios no ha hecho nuevas revelaciones a nadie, como para añadirle a la palabra, al libro, a la Biblia. Él no ha hecho nuevas revelaciones a nadie. Ya está ahí todo. No le añadas nada. No hay nuevas Biblias, como la Biblia del Mormón o cosas así. No. Eso no es de Dios. Entonces la pregunta, ¿está tu conciencia atada a la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios lo que dirige tu vida en todas las actividades? ¿Es a donde tú vas buscando ayuda, buscando sabiduría? ¿Lo estás haciendo? Mejor, pues, hazlo, porque esa es la única autoridad. No vayas a ningún otro lado. El segundo principio, pues, es la sola gracia. La sola gracia. Años antes de que Lutero clavara las 95 tesis, él enseñaba la Biblia en la Universidad de Wittenberg, siendo aún católico. Y una de las cosas que Lutero enseñaba era que la salvación era por gracia, y que era la sola gracia de Dios por medio de la cual uno puede ser salvo. ¿Sí? Él lo explicaba así, aún siendo católico. Y esa forma de ver las cosas de que la salvación es por gracia, de acuerdo a la Reforma Protestante, la sola gracia, eso también lo decían los católicos. ¿Sí? Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia está en las definiciones que cada uno hace de la gracia, ¿sí? Y de la forma como se obtiene. ¿Sí? La forma como se obtiene. La gracia es, de acuerdo a la Reforma Protestante, la gracia es la buena disposición que hay en Dios para ofrecer gratuitamente la salvación a personas que merecen ser condenadas. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, merecíamos la condenación por pecadores, y aún no somos pecadores, pero la sola gracia de Dios, el favor de Él, es lo que nos permite que podamos ser salvos. De ninguna otra manera nosotros pudiéramos hacerlo por nuestro motu propio. Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia opera por medio de la fe que el Espíritu Santo nos da cuando nos regenera y nos da nueva vida. ¿Sí?
Está la gracia de Dios. Dios quiere salvarte a ti. ¿Qué hace Dios para eso? Dios, por medio del Espíritu Santo, Dios que toma esa determinación por gracia de salvarte a ti, Él, por medio del Espíritu Santo, te da una nueva vida, te regenera, te da una nueva naturaleza y te da fe. Entonces, por medio de la fe es que nosotros podemos hacer uso de esa gracia de Dios para poder adquirir la salvación. Estamos diciendo que ¿cuál es la diferencia con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice, digamos que sí, es por gracia, pero esa gracia es dada no por Dios, esa gracia es dada por la misma Iglesia en el momento del bautismo. En el bautismo es cuando una persona es salva o no es salva. Entonces, ¿quién da la salvación? La Iglesia, que es la que bautiza. No Dios, que la da por su buena disposición. Esa es la gran diferencia. Ellos dicen que es por medio del bautismo que ellos mismos suministran que se puede obtener la gracia para ser salvo. Después sigue el otro principio, que es la sola fe. La sola fe. ¿Cuál es el medio a través del cual nosotros nos apropiamos de esa justicia de nuestro Salvador? Ese medio es la fe, ¿sí? Precisamente porque la salvación es por gracia, por el favor de Dios. Es decir, debido al favor inmerecido de Dios. La salvación tenía que ser únicamente por medio de la fe. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe no es una obra. Es algo que el Espíritu Santo nos da. O mejor, la fe sí es una obra, pero es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos da la fe, por eso podemos ser salvos. En Romanos 1:17 dice eso, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué sostiene la Iglesia Católica? Que la salvación es por las buenas obras que ustedes pueden hacer, que cada quien puede hacer. Usted para ser salvo tiene que ser bueno. Tiene que bautizarse, pero tiene que ser bueno, porque usted pierde la gracia tan pronto peca. Es lo que dice la Iglesia Católica. Usted pierde el estado de gracia. Usted tiene que volverse a confesar para volver al estado de gracia, porque usted pierde eso, ¿sí? Y para volver otra vez a adquirirlo, usted tiene que hacer buenas obras y tiene que cumplir una penitencia para poder volver a estar en estado de gracia. Hay una anécdota de Lutero que él tardaba como 2 o 3 horas confesándose. Él se confesaba, ¿sí? Y bueno, hasta que llegaba la absolución del que lo confesaba, y entonces salía Lutero y se devolvía, caminaba 50 pasos y se devolvía. No, vengo a confesarme porque es que resulta que en este tiempo yo pensé esto y yo ya estoy otra vez en pecado. Y así duraba todo el día, saliendo y entrando, porque uno siempre peca. Con el pensamiento uno peca ahí mismo. Y de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, uno pierde la gracia. De ahí la gran diferencia con la Biblia, de que la Biblia dice que mientras uno haya puesto su fe en Cristo Jesús, y Él por gracia nos da la salvación, esa salvación no se pierde, siempre y cuando Él nos haya dado esa salvación por medio del Espíritu Santo. Pero en la Iglesia Católica sí se pierde, y usted tiene que hacer esto y hacer lo otro, y si quiere más, compra indulgencias, porque usted pecó, entonces está, y viene toda el dominio sobre las personas, mientras que aquí, en el cristianismo bíblico, nosotros somos libres, porque tenemos que responderle solo a Dios, somos libres aquí de cualquier autoridad humana, doctrinalmente hablando, ¿sí? Somos libres de eso, no nos tienen así, usted pecó, usted tiene que hacer estas obras, nada. Nosotros no perdemos nuestra salvación.
La Iglesia Católica dice que es por buenas obras que nosotros hagamos. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia respecto de nuestras buenas obras? Nos dice en Isaías 64:6, dice: todos nosotros somos como un hombre impuro. Todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Y en otras traducciones, en lugar de trapo de inmundicia, ponen como paño como los paños que usan las mujeres. Así lo ponen en la traducción. Trapo de inmundicia. Son nuestras buenas obras. Cualquier buena obra tuya, mía o de cualquier persona, dentro tiene impregnado el pecado y nuestra manera de pensar, que es pecaminosa. Ahora, en las doctrinas nuevas, lo que han aparecido ahora, ¿cómo es que tú puedes ser salvo? Sostienen que tú debes ser bautizado por el Espíritu Santo. Un nuevo bautismo. Y para eso tú tienes que incrementar tu fe. Y tú tienes que creer más y más para que el bautizo del Espíritu Santo venga. Y si tú no hablas en lenguas, tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Cosa completamente antibíblica. Eso no está en el momento. Y entonces mucha gente dice, aprenden a hablar en lenguas, no es como hagan eso, pero dice, sí, yo fui bautizado por el Espíritu Santo, o sea que yo sí soy salvo. ¿Quién va a atestiguar eso? ¿Quién va a confirmar eso? Eso no está en la palabra de Dios. Pero las personas se dejan llevar y ahí van. Y todas las iglesias pentecostales que hacen todo esto, creciendo en número, en cantidades alarmantes. Las buenas obras sí debemos hacerlas nosotros, como consecuencia de nuestra fe. Si nosotros en realidad hemos puesto nuestra fe en Cristo, si Dios en realidad nos dio esa fe por medio del Espíritu Santo y somos salvos, eso va a producir buenas obras. Entonces es un fruto. No por medio de las buenas obras llegar a ser salvo. No, yo soy salvo por obra de Dios y produzco buenas obras. El producir esas buenas obras es una confirmación de que en realidad Dios por gracia me dio la salvación. Y por último, bueno, no es por último, ahora sigue la otra columna, solo Cristo. Solo Cristo. Sin lugar a dudas, eso es lo más importante de todo. En Colosenses 1:18 decimos, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La salvación es eso, la salvación no consiste en ninguna otra cosa que en tener a Cristo. La salvación es Cristo mismo. Tienes a Cristo es porque tienes la salvación. Es Él la salvación. En Colosenses 3:11, Cristo es el todo y en todos. Él lo es todo. Cristo hizo dos cosas que nadie más podía hacer. Una, satisfizo completamente la justicia de Dios al cumplir completamente la ley. Y lo otro, murió en la cruz siendo inocente para pagar la pena ante Dios de tus pecados. Nadie más sino Él hubiera podido hacer eso porque fue un cordero perfecto. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Eso es muy claro. Eso no se necesita ser un gran teólogo para tratar de desentrañar qué es lo que Cristo quiso decir con eso. ¿Sí?
En Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y qué es lo que se dice en la Iglesia Católica? Que la Virgen es corredentora, que es la otra intercesora, que podemos buscar otros intercesores por medio de, pues en los santos, en todos los santos que hay en la Iglesia. Ellos nos ayudan para llegar a Dios, siendo que la Biblia es clara. Eso no tiene forma de entenderse de manera diferente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Para qué le ponen más? Es absurdo. La salvación depende enteramente de Dios, de nadie más, quien nos dio a Cristo. Y entonces todo esto anterior nos lleva a la última. Ya vamos a terminar. A la última. Soli Deo Gloria. Si la salvación es un regalo de Dios, si la salvación viene de Él, no por nosotros, no porque nosotros hayamos hecho pues lógico que la gloria toda es para Él. Y si la salvación viene de Él, nosotros no tenemos que pensar de que de pronto la podemos perder. No, porque viene de Él. ¿Será que Dios se equivocó y me la dio fue solo por un ratico? No, Dios nos la da, nosotros no la perdemos, porque la salvación, tal como vimos con todo lo anterior, viene únicamente de Dios. Tú fuiste creado y redimido para glorificar a Dios. Para eso fuiste tú salvo. Para eso Dios aplicó la gracia en ti, para que tú glorifiques a Dios. Para eso Él nos compró. A Él sea toda la gloria. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, porque Él es el único que merece esa gloria. En todo debemos en todo debemos darle la gloria a Dios. A Él solo adoraremos, no a ningún hombre, no a ningún otro hombre, el Papa o como se quiera llamar, a ningún otro hombre debemos nosotros tener como al mismo nivel de Cristo y que es infalible y demás. Eso no es así. No, ni a ninguna imagen. No adorarás a ningún hombre ni a ninguna imagen. Dice Éxodo 20 del 4 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que toca buscarle interpretación a esto? Dios dice: no te harás imagen, no adorarás ninguna imagen hecha por el hombre. Estamos nosotros para decir que ¿qué será lo que Dios nos quiere decir con eso? Es demasiado sencillo, eso lo entiende cualquier persona. Pero no, es que lo que estamos haciendo es esto, y es que también usted sabe que tal de otra persona. Y la Iglesia Católica sigue creando toda esa cantidad de justificaciones para la veneración de la Virgen y de los otros santos, contradiciendo todo lo que Dios está diciendo de una manera tan clara. Solo a Dios sea la gloria y la adoración y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos en el error. Ahora, nosotros debemos tener claro que nosotros no estamos en ningún momento contra los católicos romanos, si es que se habla de estar en contra. No, nosotros estamos en pro de la verdad y en contra de los que falsifican la verdad, en contra de los falsos maestros, los falsos pastores, en contra de
los dirigentes de todas estas iglesias que, engañando, llevan ahí como un cabestro para el matadero a todos los feligreses, haciéndoles creer que son salvos sin serlo. Ese es el perjuicio que están haciendo. Entonces, no estamos en contra de los feligreses en ningún momento, es de los dirigentes los que llevan a toda esta gente a la perdición, así como nosotros íbamos a lo mismo. Hermanos, ya vimos la importancia de tener claro eso nosotros, en qué estamos parados y cuál es la base de todo esto. La Escritura, leer la Escritura, estudiar la Biblia, escuchar a Dios hablándonos por medio de su palabra. Hermano, lee la Biblia, escudriñala, medítala, piensa en la Biblia, para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en cada uno de nosotros, transformándonos hacia la verdad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre del cielo, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por mostrarnos cuál que es la verdad y cuál es el error, Señor, y decirnos que solo tu palabra es la verdad, Señor. Gracias porque solo tú eres nuestro Dios verdadero. Señor, danos entereza, danos capacidad para proclamar la verdad donde estemos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.